Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho más que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Mateo 6, 25-34. Tal vez durante este tiempo de cuarentena, o quizás antes, te has visto afectado por la ansiedad y no te has dado cuenta. La ansiedad está relacionada con una preocupación constante, cansancio, irritabilidad, problemas para dormir, problemas para concentrarse. También se la describe como un sentimiento de inquietud, preocupación, temor, pánico, causado por algunos escenarios futuros que se generan en nuestra cabeza y que por lo general son pesimistas, dejando así expuestas algunas áreas de nuestras vidas y afectándolas. Por eso es que vamos a tocar algunas de estas áreas que se ven afectadas por la ansiedad. Nuestra salud, tanto física como espiritual, se ve afectada. La ansiedad, cuando es somatizada, enferma el cuerpo, debilitando así nuestras defensas y dejándonos expuestos a otras enfermedades. Lo mismo pasa en nuestro ámbito espiritual. Quedamos totalmente expuestos al accionar del enemigo. Nuestro corazón se empieza a llenar de temores, preocupaciones, miedo a lo que va a pasar en el futuro. Y llega en ese momento la noche donde nos acostamos y empezamos a maquinar esos escenarios que no tienen nada que ver, o sea, totalmente pesimista. Empezamos a pensar de que este año no me voy a poder recibir o no voy a poder terminar la escuela, y porque no voy a poder hacer eso no voy a conseguir trabajo, y como no voy a conseguir trabajo no me voy a poder casar, y como no me voy a poder casar no voy a poder formar una familia. Y empezamos así a generar escenarios futuros totalmente pesimistas que nos llenan totalmente de preocupación, miedo y de una angustia increíble que no la sabemos explicar. Empezamos a sentir esa presión en el pecho, sentimos que el corazón se nos estruja, que no podemos respirar bien, que nos falta el aire, y se empieza a reflejar totalmente ahí la ansiedad. Y empezamos a tener tantos pensamientos pesimistas que nos afecta tanto física como espiritualmente. El Señor justamente en su palabra nos advierte esto y nos dice, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Y quedamos justamente eso, o sea, esos pensamientos, esa forma de la cual se empieza a llenar nuestro corazón, nos empieza a provocar que nos empecemos a alejar de a poquito del Señor, empecemos a recaer y resguardarnos en ese temor, en esa inseguridad, en esas preocupaciones, dejándonos totalmente expuestos al accionar del enemigo. Otra de las cosas que se ve afectada en otro testimonio. Muchas veces cometemos el error y creemos que el pastor o el líder es el que tiene que dar el ejemplo o el que está expuesto a lo que piensen las demás personas, y no nos damos cuenta que todos como cristianos estamos expuestos al mundo y a la persona que tenemos a nuestra izquierda y a nuestra derecha. No sé si les ha pasado tal vez con amigos o con familiares, donde tal vez una reacción que tengan ustedes que no esté bien, que no sea correcta, los ha llevado a que le larguen el comentario de ahí está el cristianito, ahí está el que va los domingos a la iglesia, ahí está el que ora. Eh, y muchas veces esta ansiedad, al llenarnos de esas preocupaciones, de esas ansiedades, de esos temores, nos lleva a andar día a día irritados, enojados, molestos, ahí, digamos, como totalmente
como a punto caramelo, como para explotar. O sea, justamente ahí, que te digan A en una tontera y que explotes y reacciones de una forma en que no es la correcta. Y de a poco empezás como a dañar ese testimonio enfrente de la gente y empezás a vivir como esa vida pesimista, donde la gente te pregunta, o sea, al momento de verte, ahí viene el pesimista, ahí viene el mala onda, ahí viene el que ve todo mal, ahí viene el que ve todos los defectos, el que no ve nada bien. Y justamente eso es lo que provoca nuestra ansiedad, que nos llenemos de esas preocupaciones, esos miedos, esos temores, y nos lleva a ver una vida, a la vida totalmente negativa, a llevar y ver a la vida totalmente negativa, donde no puede ver reflejado al Señor en nada. Y el Señor nos vuelve a decir, y es justamente eso, cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Y tanto hasta la cabeza nos empieza a engañar y a pensar de que todo lo que pase, todo es malo. Tanto como nuestro testimonio, también se puede ver afectado nuestro corazón. Y que de a poco esas preocupaciones, esos temores, esos miedos empiezan a endurecer nuestro corazón. Justamente en Lucas, el Señor nos dice, tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio y las preocupaciones de la vida. Nos empieza a advertir esas cosas porque muchas veces tal vez las cosas que nos rodean empiezan a endurecer nuestro corazón. Eh, Justamente hace un tiempo escuchaba una prédica donde hablaba de que teníamos que tener la piel de un rinoceronte y un corazón totalmente blando. Y esto se refería a eso, justamente a lo que está pasando en nuestro entorno, no nos afecte, no nos puede dañar ni nos atraviese la piel, pero sí tener un corazón totalmente blando, tanto para el obrar del Señor en nuestras vidas, como así el obrar del Señor en otras vidas a través de nosotros. Pero si tenemos un corazón totalmente duro, encerrado, digamos, por las preocupaciones que estamos viviendo, por los temores, los miedos, por esa ansiedad que nos está invadiendo, lo más probable es que nuestro corazón se termine endureciendo y no permitamos que el Señor haga la obra en nosotros, ni que nos utilice como herramienta para hacer la obra en otras personas. Por último, lo que se ve más afectado en nuestra confianza fue en el Señor. La ansiedad muchas veces nos lleva a olvidarnos de quién es Dios y empezar a desestimar su poder. Y no nos damos cuenta que la mejor terapia o ayuda ante la ansiedad es ir al Señor, recurrir al Señor y que Él nos dé su paz y su tranquilidad y no ir a buscar, digamos, esa paz o esa tranquilidad ocupando nuestra cabeza en otras cosas como el trabajo, la escuela, la facultad, para no pensar en esas preocupaciones, esos miedos, esos temores, o ir a hacer catarsis con otras personas. Y aclaro esto de que no digo que esté mal que vayas a un hermano de la fe o a una hermana de lucha o a un pastor o a un líder para que te ayude y te acompañe en oración. No digo que esté mal eso, no está mal. El problema es cuando empezás a desestimar el poder del Señor y tu fuente de paz o tranquilidad son otras cosas que no son el Señor. Cuando le empezás a quitar lugar al Señor y le empezás a dar lugar a otras cosas para que te den paz o tranquilidad, que en realidad es una falsa paz, una falsa tranquilidad, que la utiliza muy bien el enemigo para que vos confíes y guardes tu confianza en otras cosas que no es el Señor. Para poder morir a esa ansiedad y lo que provoca, esos temores, esos miedos, esa angustia que nos supera totalmente, es necesario dejar las cosas en las manos del Señor. Y cuando digo dejar las cosas en las manos del Señor, significa dejar las cosas, dejar esa ansiedad, esas preocupaciones, esos temores, esa angustia en las manos del Señor. Parece algo obvio o algo simple lo que estoy diciendo, pero al momento de la práctica pasa totalmente lo contrario. Eh, un ejemplo claro es cuando se nos rompe el celular y vamos al técnico y le dejamos el celular. Dejamos que el técnico haga el proceso y ni nos metemos en el proceso y después vamos a buscar el celular ya reparado. Eh, y con el Señor no nos pasa muchas veces lo mismo. Le decimos, Señor, te dejo mis ansiedades, te dejo mi preocupación y todo lo que conlleva la ansiedad, pero estamos ahí queriéndonos meter en el proceso, tipo, che, te estás tardando mucho, me parece que esto no es por acá, y no nos damos cuenta de eso, de que no estamos dejando las cosas en las manos del Señor. Entonces, justamente el dejar en las manos del Señor es dejar que el Señor obre y creer en lo que Él va a hacer. Es confiar y reconocer quién es Él. Un caso muy claro es, por ejemplo,
Podemos ir al mejor doctor de Mendoza y tal vez nos da un diagnóstico y vamos y buscamos el diagnóstico de otro doctor porque todavía no estamos muy seguros, tenemos ciertas dudas sobre el doctor que nos lo dijo primero, por más que sea el mejor. Justamente nos pasa eso con el Señor. No reconocemos quién es Él, no reconocemos su poder, no reconocemos su persona y no dejamos que Él haga la obra, no dejamos que Él nos dé el diagnóstico, no dejamos que Él realice el proceso. La ansiedad nosotros trabajamos prácticamente, digamos, como una computadora. A medida que la computadora se va llenando de aplicaciones, cada vez más lenta la computadora y por ende su rendimiento es cada vez menor. Lo mismo pasa con nosotros. Si no dejamos que el Señor trabaje en nuestras vidas, si no entregamos esas cosas en la mano del Señor, esa ansiedad y que nos empieza a llenar de preocupaciones, temores, en dudas, nos empieza a sobrepasar y empezamos a funcionar cada vez más lento. Nuestra oración empieza a ser más monótona, nuestros momentos con el Señor empiezan a ser esporádicos o incluso los dejamos de tener, incluso nuestros procesos en el Señor empiezan a ser mucho más lentos. Nuestro rendimiento empieza a disminuir en el Señor e incluso no es imposible mejorar nuestro rendimiento. Y es justamente un claro reflejo de que no estamos confiando en el Señor y no estamos creyendo en el poder que tiene, por lo cual es necesario que empieces a vaciar esa computadora de tantas aplicaciones, tantos temores, tantas dudas, y la única forma de hacerlo es confiando totalmente en el Señor. Hoy te podría dar un montón de versículos que hablan sobre la confianza en el Señor y sobre las proezas que ha hecho Él, pero solo serían un conjunto de palabras unidas, no tendrían ningún valor hasta que en verdad vos no reconozcas y empieces a creer en el poder del Señor. Justamente hace un tiempo tocábamos cuando muere Lázaro y el Señor va con Marta ahí al sepulcro y el Señor le dice que corran la piedra y Marta le critica en cierto aspecto, le dice, debe estar podrido ya adentro, ¿para qué lo va a correr? Y el Señor le dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y es justamente eso. Si no creemos en el poder del Señor y no lo dejamos actuar, vamos a seguir en la misma. Y si no creemos en el poder y en el actuar del Señor, su gloria no se va a poder reflejar en nosotros y mucho menos se va a poder reflejar en estos procesos en los que estamos viviendo ansiedad.